El cronómetro de esta guerra acaba de cambiar de ritmo. Y si no entiendes por qué lo que ocurrió en las últimas horas es diferente a todo lo que vino antes, estás mirando el conflicto equivocado. La Guardia Revolucionaria de Irán lanzó por primera vez en combate real el misil Sejil. 7 segundos para leerlo. Ahora repítelo despacio porque lo que significa ese lanzamiento no cabe en un titular de 30 palabras. El arma balística más sofisticada y más temida del arsenal iraní acaba de ser usada en esta guerra por primera vez en la historia del conflicto. No en una prueba en el desierto, no en una demostración para las cámaras de la televisión estatal, en combate activo contra objetivos reales. Un proyectil de combustible sólido de 23 toneladas que puede alcanzar Tel Aviv en apenas 7 minutos, desde el momento exacto del lanzamiento. 7 minutos. Pausa ahí también, porque ese número importa más de lo que parece a primera lectura. Cuando suenan las sirenas israelíes, el tiempo de respuesta estándar de la cúpula de hierro asume que hay al menos 15 minutos disponibles para calcular la trayectoria del proyectil entrante, posicionar el interceptor en el punto correcto del espacio aéreo y ejecutar el disparo con probabilidades razonables de alcanzar el objetivo antes de que impacte. 7 minutos cortan ese margen a menos de la mitad. Y hay algo más que hace al Sejil fundamentalmente diferente a todo lo que Irán ha usado antes en este conflicto. Puede ser disparado desde plataformas de lanzamiento móviles que se mueven constantemente por el interior del país y que pueden estar operacionales en cuestión de minutos desde la orden de lanzamiento. No hay base fija que destruir con un ataque preventivo. No hay instalación que los satélites espía puedan rastrear durante semanas para identificar el punto óptimo de un ataque antes de que el misil salga al aire. Cuando Washington clama que ha destruido 7.000 objetivos en suelo iraní en las últimas 3 semanas, el debut del Sejil responde con una realidad que ningún comunicado de victoria puede neutralizar con palabras. Teherán todavía tiene el poder de devolver el golpe con devastación masiva y tiene los medios técnicos para hacerlo antes de que ningún sistema de alerta temprana pueda garantizar que los civiles israelíes lleguen a los refugios con tiempo suficiente para sobrevivir. Quédate con eso, porque lo que voy a explicarte ahora es por qué esta semana marca el final de la guerra que todos creían que estaban viendo y el comienzo de algo mucho más grande y mucho más peligroso. Esta no es una noticia sobre escaramuzas en el desierto, ni sobre ataques simbólicos destinados a hacer ruido en los medios sin cambiar nada en el terreno. Lo que ocurrió en las últimas 72 horas es el registro de una gran escalada que ya no respeta fronteras geográficas, no respeta alianzas establecidas y no respeta ninguno de los límites tácitos que hasta hace 15 días mantenían este conflicto dentro de un perímetro que los gobiernos creían poder gestionar. Ese perímetro ya no existe. El primer frente que nadie se esperaba abierto en este conflicto está en el norte, en el Mar Caspio, y su apertura cambia el mapa estratégico de una manera que afecta directamente a Rusia y que ningún analista de los que modelaron los escenarios iniciales de esta guerra había puesto en sus listas de probabilidades altas. Por primera vez en la historia del conflicto aéreo moderno en el Medio Oriente, la Fuerza Aérea de Israel cruzó el espacio aéreo iraní para atacar buques de guerra y centros de mando ubicados en el Mar Caspio. Detente en la geografía de eso. El Mar Caspio bordea la frontera sur de Rusia. No es el Golfo Pérsico, que ya es suficientemente complicado. No es el Mar de Omán. Es el espacio de influencia directa que Moscú considera parte de su perímetro de seguridad estratégica inviolable. El mismo perímetro por cuya defensa lleva años justificando acciones militares en sus fronteras occidentales. La apertura de un frente norte en el Mar Caspio por parte de la aviación israelí no es un detalle táctico menor en este conflicto. Es un mensaje enviado a Moscú en el único idioma que los militares entienden sin posibilidad de malinterpretación, y Moscú lo está leyendo. Y casi simultáneamente, porque en esta guerra los eventos se superponen con una velocidad que ningún ciclo informativo puede seguir de manera coherente, un proyectil impactó a 200 metros de un reactor operativo en la central nuclear de Bushehr. 200 metros, no 200 kilómetros, 200 metros. El reactor de Bushehr fue construido por la corporación rusa Rosatom
y sigue siendo operado con personal técnico ruso. La corporación inició de inmediato la evacuación de emergencia de ese personal ante el riesgo de un desastre radiológico que nadie en la región tiene ni remotamente la capacidad de gestionar. Un reactor nuclear iraní a 200 metros de un impacto es el escenario que los analistas de no proliferación llevan años describiendo como el peor de todos los posibles. Porque si ese reactor sufre un daño que libera material radiológico, el problema deja de ser de Irán, de Israel, de los Estados Unidos o de la coalición que sea. El problema se convierte en el problema de toda persona en un radio de cientos de kilómetros, en el problema de las corrientes aéreas que se mueven por encima, en el problema de los países vecinos que no tienen ninguna participación en ninguna de las decisiones que causaron ese daño. Eso estuvo a 200 metros de materializarse. El segundo frente que define esta semana como un punto de quiebre es el energético, y aquí la escala del daño ya supera cualquier crisis de suministro que el mundo haya visto en décadas. Israel cruzó una línea roja que muchos analistas creían que ningún gobierno tomaría la decisión de cruzar. Bombardeó el complejo de gas South Pars. South Pars no es una instalación industrial cualquiera. Es el yacimiento de gas natural más grande del mundo compartido entre Irán y Qatar, y es la fuente de la que depende una fracción crítica del suministro energético de Europa y de Asia para funcionar. Las llamas de South Pars son visibles desde los satélites comerciales. No hace falta acceso a imágenes clasificadas para documentar lo que ocurrió. Y la respuesta de Irán no tardó en llegar. Un ataque masivo contra Ras Laffan en Qatar. Si no conoces Ras Laffan, necesitas saberlo ahora mismo porque tu próxima factura de energía va a estar determinada en parte por lo que le ocurrió ahí. Ras Laffan es el mayor centro de exportación de gas natural licuado del planeta. No uno de los mayores, el mayor por margen amplio. Desde ese complejo industrial en la costa del Golfo, sale el GNL que calienta los hogares en Alemania durante el invierno, que alimenta las plantas eléctricas de Japón y Corea del Sur, que hace funcionar la manufactura industrial de decenas de países que no tienen energía propia suficiente para cerrar su propio balance. Europa depende de Ras Laffan, especialmente desde que cortó el suministro de gas ruso después de la invasión de Ucrania en 2022 y necesitó encontrar fuentes alternativas con urgencia. Qatar fue la respuesta. Y ahora el ataque iraní destruyó el 17% de la capacidad mundial de exportación de GNL en un solo evento. Qatar Energy ya declaró fuerza mayor en sus contratos con China y con Europa por un periodo de 5 años. 5 años, no 5 semanas, no 5 meses. 5 años de reducción estructural en el suministro global de gas. Esto no es una crisis energética de temporada que se resuelve con reservas estratégicas y ajustes de precio. Es una interrupción del suministro global de energía, de la que las economías conectadas van a sentir las consecuencias durante años, independientemente de cuándo termine el conflicto militar que la causó. Mientras todo eso ocurría, Trump seguía reclamando el apoyo de sus aliados para reabrir el estrecho de Hormuz. Y sus aliados seguían diciéndole que no, con una claridad que no tiene precedente en las relaciones transatlánticas modernas. Emmanuel Macron fue absolutamente taxativo. Francia nunca participará en operaciones de combate en este contexto. No dijo que lo consideraría. No dijo que dependería de las circunstancias. Dijo nunca. Con esa palabra en el registro oficial. Los demás aliados que Trump contactó repitieron variantes del mismo no, algunos más corteses, algunos tan directos como el alemán, cuyo ministro de Defensa usó 7 palabras que no admiten interpretación. Esta no es nuestra guerra, no la hemos empezado. Trump respondió a ese rechazo elevando las apuestas de la amenaza. Le dijo al Financial Times que una negativa sería muy mala para el futuro de la OTAN.
le dijo a los aliados asiáticos que dependían del petróleo del Golfo que deberían encargarse de proteger su propio suministro. Incluso condicionó la cooperación de China en el tema del estrecho a la asistencia de Pekín para reabrir el corredor, amenazando con cancelar cumbres con Xi Jinping si China no intervenía. El resultado de todo ese volumen de presión fue el mismo que antes: 0 países comprometidos, 0 buques de guerra enviados. La distancia entre lo que Trump exige en voz alta y lo que los aliados están dispuestos a hacer en la práctica nunca ha sido tan visible ni tan amplia. Y la brecha no tiene señales de cerrarse. Hay 3 señales que definen que estamos ante algo que supera todo lo que esta región ha visto en décadas y que ninguno de los gobiernos involucrados tiene todavía un marco conceptual para manejar de forma coherente. La primera es la implicación directa de Rusia. Los informes de inteligencia que están circulando en los círculos de seguridad de los principales países occidentales confirman que Moscú está proporcionando a Irán imágenes satelitales en tiempo real para rastrear y atacar barcos norteamericanos en el Golfo Pérsico. Si eso es preciso, y los servicios de inteligencia que lo reportan tienen historial de confiabilidad, esto ya no es un conflicto bilateral entre la coalición occidental e Irán. Es un conflicto en el que una potencia nuclear que posee un veto permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU está activamente facilitando los ataques contra las fuerzas del país más poderoso del mundo en términos militares convencionales. El nivel de riesgo de escalada que eso implica no tiene precedente desde los peores momentos de la Guerra Fría. Y nadie en ninguna conferencia de prensa oficial de ningún gobierno lo está nombrando con esa claridad, porque nombrarlo con esa claridad obliga a responder con acciones que nadie quiere ejecutar todavía. La segunda señal es lo que se está llamando la venganza del Arijani y lo que marca el final de todos los límites tácticos que quedaban en este conflicto. El uso de bombas de racimo iraníes contra vecindarios civiles en Israel, el ataque sobre Ramat Gan que mató a Yaron e Ilana Moshe en su propio edificio residencial antes de que pudieran llegar al refugio del sótano, marca el momento en que Irán tomó la decisión de ya no operar dentro de ningún límite que sus unidades de campo reconocieran como válido. Las bombas de racimo están prohibidas por más de 100 países. Irán, Israel y los Estados Unidos no son signatarios de esa convención. Y el 18 de marzo quedó claro que esa no firma tiene consecuencias reales y letales para personas que estaban durmiendo en sus casas. Al mismo tiempo, la cúpula de hierro está mostrando fatiga operativa real y documentada por primera vez desde que fue desplegada. El número de interceptores consumidos para responder a las oleadas iraníes está alcanzando límites que el sistema de producción y reposición no puede compensar a la velocidad que el ritmo actual del conflicto exige. Una defensa que no puede ser reabastecida al ritmo en que consume no es una defensa sostenible. La tercera señal es la implosión del mando iraní, y es la más perturbadora de las 3, porque implica que el conflicto ha entrado en una fase donde ni siquiera los actores directos controlan completamente lo que sus propias fuerzas van a hacer mañana. Con la eliminación del ministro de Inteligencia Esmail Khatib y del jefe de los Basij Gholamreza Soleimani, el régimen ha perdido las 2 figuras que todavía coordinaban desde el centro la doctrina operativa de represalia. Lo que queda es la defensa en mosaico en su expresión más caótica. 31 comandos provinciales operando con autonomía real, con protocolos de lanzamiento que nadie activa de manera centralizada, tomando decisiones de objetivos que ningún mando central en Teherán aprueba antes de ejecutarlas. El régimen que diseñó ese sistema lo diseñó para ser resiliente ante la decapitación. Lo que no anticipó es que la decapitación ocurriría en este contexto y a esta velocidad, produciendo 31 actores semiautónomos con arsenales de misiles y sin coordinación real entre ellos.
Eso no es una estructura de defensa, es una estructura de caos con misiles incorporados. La lección de esta semana no cabe en un párrafo de victoria ni en un comunicado de derrota, porque lo que está ocurriendo ha superado la capacidad de ambos marcos para describirlo con honestidad. El debut del misil Segil ha demostrado que Irán puede golpear Israel en 7 minutos desde plataformas que ningún servicio de inteligencia puede destruir de manera preventiva con la anticipación suficiente. El incendio en South Pars y el ataque contra Ras Laffan han demostrado que la infraestructura energética global ya no es un bien protegido por ninguna norma que alguien en este conflicto esté dispuesto a respetar cuando considera que la represalia lo justifica. El proyectil a 200 metros del reactor de Bushehr ha demostrado que la distancia entre este conflicto y un accidente nuclear con consecuencias continentales es mucho más pequeña de lo que cualquier persona razonable querría creer. Cuando un misil explota a 200 metros de un reactor operativo, con personal técnico ruso adentro, la pregunta que hay que hacerse no es quién ganará la siguiente batalla aérea. La pregunta es cuánto de la infraestructura de la que depende la vida cotidiana en esta región y en los países conectados a ella quedará en pie para cuando alguien con suficiente autoridad en alguna de las capitales que importan finalmente diga que ya es suficiente y lo diga de una manera que el otro lado pueda aceptar sin que parezca una rendición total. Esa pregunta no tiene respuesta en ningún comunicado oficial de ningún gobierno, y esa ausencia de respuesta, esa incapacidad colectiva de definir cómo termina esto de una manera que todos puedan aceptar, es en sí misma la señal más importante y más peligrosa de toda esta semana.